Hola, ¿cómo estás? Bienvenido una vez más a la Biblia en un año de forma cronológica. Hoy vamos a estar leyendo 2 de Samuel 6, 7, 8 y 9 y Salmos 101. Y dice la palabra de Dios. Entonces David volvió a reunir a las tropas más selectas de Israel, un total de 30,000, y las llevó a Baala de Judá para traer de regreso el arca de Dios, que lleva el nombre del Señor de los ejércitos celestiales, quien está entronizado entre los querubines. Así que pusieron el arca de Dios en una carreta nueva y la retiraron de la casa de Abinadab, que estaba en una colina. Usa y Ahío, hijos de Abinadab, guiaban la carreta que cargaba el arca de Dios. Ahío caminaba delante del arca. David y todo el pueblo de Israel celebraron ante el Señor, entonando canciones y tocando todo tipo de instrumentos musicales, liras, arpas, panderetas, castañuelas y címbalos. Cuando llegaron al campo de trillar de Nacón, los bueyes tropezaron, y Usa extendió la mano para sujetar el arca de Dios. Entonces se encendió el enojo del Señor contra Usa, y Dios lo hirió de muerte debido a lo que hizo. Así fue como Usa murió allí mismo junto al arca de Dios. Entonces David se enojó porque la ira del Señor se había desatado contra Usa, y llamó a ese lugar Fares Usa, que significa desatarse contra Usa. Entonces, el nombre que conserva hasta el día de hoy. Ahora David tenía miedo del Señor y preguntó: ¿cómo podría regresar al arca del Señor para que esté bajo mi cuidado? Por lo tanto, David decidió no trasladar el arca del Señor a la ciudad de David, sino que la llevó a la casa de Obed-Edom en Gat. El arca del Señor permaneció en la casa de Obed-Edom por 3 meses, y el Señor bendijo a Obed-Edom y a los de su casa. Entonces le dijeron al rey David: el Señor ha bendecido a los de la casa de Obed-Edom y a todo lo que tiene a causa del arca de Dios. Luego David fue y llevó el arca de Dios a la casa de Obed-Edom, a la ciudad de David, con gran celebración. Cuando los hombres que llevaban el arca del Señor dieron apenas 6 pasos, David sacrificó un toro y un ternero engordado, y David danzó ante el Señor con todas sus fuerzas, vestido con una vestidura sacerdotal. David y todo el pueblo trasladaron el arca del Señor entre gritos de alegría y toques de cuerda y de carnero. Entonces, cuando el arca del Señor entraba a la ciudad de David, Mical, hija de Saúl, se asomó por la ventana. Cuando vio que el rey David saltaba y danzaba ante el Señor, se llenó de desprecio hacia él. Así que trasladaron el arca y la colocaron en un lugar dentro de la carpa especial de David le había preparado. David sacrificó al Señor ofrendas quemadas y ofrendas de paz. Cuando terminó de ofrecer los sacrificios, David bendijo al pueblo en el nombre del Señor de los ejércitos celestiales. Después repartió a todos los israelitas que estaban allí reunidos, tanto hombres como mujeres, una hogaza de pan, un pastel de dátilas y un pastel de pasas de uva. Luego todos regresaron a su casa. Cuando David regresó a su hogar para bendecir a su propia familia, Mical, la hija de Saúl, salió a su encuentro y le dijo indignada: «Qué distinguido se veía hoy el rey de Israel exhibiéndose descaradamente delante de las sirvientas, tal como lo haría cualquier persona vulgar». David le replicó a Mical: «Estaba danzando delante del Señor, quien me eligió por encima de tu padre y de su familia. Él me designó como el líder de Israel, el pueblo del Señor, y de este modo celebro delante de él. Así es, y estoy dispuesto a quedar en ridículo e incluso a ser humillado ante mis propios ojos. Pero estas sirvientas que mencionaste de seguro seguirán pensando que soy distinguido». Y Mical, la hija de Saúl, nunca tuvo hijos en toda su vida. Capítulo 7. Una vez que David se instaló en el palacio y el Señor le dio descanso de los enemigos que lo rodeaban, el rey mandó llamar al profeta Natán. «Mira», le dijo David, «yo vivo en un hermoso palacio de cedro, mientras que el arca del Dios está allá afuera en una carpa». Natán le respondió al rey: «Adelante, haz todo lo que tienes pensado, porque el Señor está contigo». Pero esa misma noche el Señor le dijo a Natán: «Ve y dile a mi siervo David: esto he declarado al Señor, ¿acaso eres tú el que me debe construir una casa en la que yo viva? Desde el día en que
en que saqué a los israelitas de Egipto hasta hoy, nunca he vivido en una casa, siempre fue en un lugar a otro con una carpa y un tabernáculo con mi morada. Sin embargo, donde quiera que fui con los israelitas, ni una sola vez me quejé ante los jefes de las tribus de Israel. Los pastores de mi pueblo de Israel nunca les pregunté por qué no me han construido una hermosa casa de cedro. Ahora ve y dile a mi siervo David, esto ha declarado el Señor de los ejércitos celestiales. Te saqué de cuidar ovejas y de los pastos y te elegí para que fueras el líder del pueblo de Israel. He estado contigo donde quiera que has ido y destruí a todos tus enemigos frente a tus propios ojos. Ahora haré que tu nombre sea tan famoso que seas como los grandes que han vivido en la tierra. Le daré una patria a mi pueblo Israel y lo estableceré como un lugar seguro donde nunca será molestado. Las naciones malvadas no lo oprimirán como lo hicieron en el pasado, cuando designé jueces para que gobernaran a mi pueblo Israel, y te daré descansos de todos tus enemigos. Además, el Señor declara que construirá una casa para ti, una dinastía de reyes, pues cuando mueras y seas enterrado con tus antepasados, levantaré a uno de tus hijos de tu propia descendencia y fortaleceré su reino. Él es quien edificará mi casa, un templo para mi nombre, y afirmaré su trono real para siempre. Yo seré su padre y él será mi hijo. Si peca, lo corregiré y lo disciplinaré con vara, como lo haría con cualquier padre. Pero no le retiraré mi favor como lo retiré de Saúl, a quien quité de tu vista. Tu casa y tu reino continuarán para siempre delante de mí, y tu trono estará seguro para siempre. Entonces Natán regresó a donde estaba David y repitió todo lo que el Señor le había dicho de la visión. Entonces el rey David entró y se sentó delante del Señor y oró: ¿Quién soy yo, oh Señor soberano, que es mi familia para que me hayas traído aquí? Y ahora, Señor soberano, sumado a todo lo demás, hablas de darle a tu siervo una dinastía duradera. Tratas a todos de esta manera, oh Señor soberano. ¿Qué más puedo decirte? Tú sabes cómo es realmente tu siervo, Señor soberano. Debido a tu promesa y según tu voluntad hiciste todas estas grandes cosas y las diste a conocer a tu siervo. Qué grande eres, oh Señor soberano. No hay nadie más como tú. Nunca hemos oído de otro Dios como tú. ¿Qué otra nación sobre la tierra es como tu pueblo Israel? ¿Qué otra nación, oh Dios, ha redimido de la esclavitud para que sea tu pueblo? Te hiciste un gran nombre cuando redimiste a tu pueblo de Egipto. Realizaste imponentes milagros y expulsaste a las naciones y a los dioses que te impedían el paso. Hiciste de Israel a tu pueblo para siempre, y tú, Señor, llegaste a ser su Dios. Y ahora, oh Señor Dios, yo soy tu siervo. Haz lo que prometiste respecto a mí y a mi familia. Confírmalo como una promesa que durará para siempre. Que tu nombre sea honrado para siempre, de modo que todos digan: el Señor de los ejércitos celestiales es Dios sobre Israel. Que la casa de tu siervo David permanezca delante de ti para siempre. Oh Señor de los ejércitos celestiales, Dios de Israel, yo me he atrevido a elevarte esta oración porque le revelaste todo esto a tu siervo con las siguientes palabras: construiré una casa para ti, una dinastía de reyes, pues tú eres Dios, oh Señor soberano, y tus palabras son verdad, y le has prometido estas cosas buenas a tu siervo. Ahora que te complazca bendecir la casa de tu siervo para que permanezca para siempre delante de ti. Has hablado, y cuando concedes una bendición a tu siervo, oh Señor, es una bendición eterna. Capítulo 8. Después David derrotó y sometió a los filisteos al conquistar Gat, su ciudad más grande. David también conquistó la tierra de Moab, hizo que la gente se acostara en el suelo en una fila, y con una soga los midió y los separó por grupos. Ejecutó 2 grupos por cada grupo que dejó con vida. Los moabitas, a quienes se les perdonó la vida, se convirtieron en súbditos de David y tuvieron que pagarle tributo. David también destruyó las fuerzas de Hadad-ezer, hijo de Rehob, rey de Zoab, cuando Hadad-ezer marchó para fortalecer su control a lo largo del río Éufrates. David capturó 1,000 carros de guerra, 7,000 conductores de carros de guerra y 20,000 soldados de infantería. Les lició los caballos de Tiro, excepto los necesarios para 100 carros de guerra. Cuando los arameos de Damasco llegaron para ayudar al rey Hadad-ezer, David mató a 22,000 de ellos.
Luego puso varias guarniciones militares en Damasco, la capital aramea, y los arameos se convirtieron en súbditos de David y le pagaron tributo. Así que el Señor le daba la victoria a David donde quiera que iba. David llevó a Jerusalén los escudos de otros oficiales de Hadad-Ezer, junto con una gran cantidad de bronce de las ciudades de Teba y Berotía, que permanecían en Hadad-Ezer. Cuando Tobi, rey de Hamat, se enteró de que David había destruido todo el ejército de Hadad-Ezer, envió a su hijo Joram para felicitar al rey David por su exitosa campaña. Hadad-Ezer y Tobi habían sido enemigos y con frecuencia estaban en guerra. Joram le obsequió a David muchos regalos de plata, de oro y de bronce. El rey David dedicó todos estos regalos al Señor, así como lo hizo con la plata y el oro de las demás naciones que había derrotado, de Edom y de Moab, de Amón, de Filistea y de Amalek, y de Hadad-Ezer, hijo de Rehob, rey de Soba. A raíz de esto, David se volvió muy famoso. Después de su regreso, aniquiló a 18,000 edomitas en el valle de Sal. Puso guarniciones militares por todo Edom, y los edomitas se convirtieron en súbditos de David. Es más, el Señor le daba la victoria a David donde quiera que iba. De modo que David reinó sobre todo Israel e hizo lo que era justo y correcto para su pueblo. Joab, hijo de Sarvia, era el comandante del ejército. Josafat, hijo de Ahilub, era el historiador del reino. Sadoc, hijo de Ahibod, y Ahimelech, hijo de Abiatar, eran los sacerdotes. Seraías era el secretario de la corte. Benaía, hijo de Joiada, era el capitán de la guardia personal del rey, y los hijos de David servían como líderes sacerdotales. Capítulo 9. Cierto día David preguntó: ¿hay alguien de la familia de Saúl que aún siga con vida? ¿Alguien a quien pueda mostrarle bondad por amor a Jonatán? Entonces mandó llamar a Siba, un hombre que había sido uno de los siervos de Saúl. ¿Eres tú, Siba?, le preguntó el rey. Sí, señor, lo soy, contestó Siba. Enseguida el rey le preguntó: ¿hay alguien de la familia de Saúl que todavía viva? De ser así, quisiera mostrarle la bondad de Dios. Siba le contestó: sí, hay uno de los hijos de Jonatán que sigue con vida y está lisiado de ambos pies. ¿Dónde está?, preguntó el rey. En Lodebar, le contestó Siba, en la casa de Maquir, hijo de Amiel. Entonces David mandó buscarlo y lo sacó de la casa de Maquir. Su nombre era Mefiboset, era hijo de Jonatán y nieto de Saúl. Cuando se presentó ante David, se postró hasta el suelo con profundo respeto. David dijo: saludos, Mefiboset. Mefiboset respondió: yo soy su siervo, no tengas miedo, le dijo David. Mi intención es mostrarte mi bondad por lo que prometí a tu padre Jonatán. Te daré todas las propiedades que pertenecían a tu pueblo Saúl, y comerás aquí conmigo a la mesa del rey. Mefiboset se inclinó respetuosamente y exclamó: ¿quién es su siervo para que le muestre bondad a un perro muerto como yo? Entonces el rey llamó a Siba, el siervo de Saúl, y le dijo: le he dado al nieto de tu amo todo lo que le pertenecía a Saúl y a su familia. Tú, tus hijos y tus siervos cultivarán la tierra para él, para que produzca alimento para la casa de tu amo. Pero Mefiboset, el nieto de tu amo, comerá aquí a mi mesa. Siba tenía 15 años y 20 siervos. Siba respondió: sí, mi señor el rey, yo soy su siervo y haré todo lo que me ha ordenado. A partir de ese momento, Mefiboset comió a la mesa de David como si fuera uno de los hijos del rey. Mefiboset tenía un hijo pequeño llamado Mica. A partir de entonces, todos los miembros de la casa de Siba fueron siervos de Mefiboset, y Mefiboset, quien estaba lisiado de ambos pies, vivía en Jerusalén y comía a la mesa del rey. Salmo 101. Cantaré de tu amor y de tu justicia, oh Señor. Te alabaré con canciones, tendré cuidado de llevar una vida intachable. Cuando vendrás a ayudarme, viviré con integridad en tu propio hogar. Me negaré a mirar cualquier cosa vil o vulgar. Detesto a los que actúan de manera deshonesta. No tendré nada que ver con ellos. Rechazaré las ideas perversas y me mantendré alejado de toda clase de mal. No toleraré a los que calumnian a sus vecinos, no soportaré la presunción y el orgullo. Buscaré a personas fieles para que sean mis compañeros. Solo a los que sean irreprochables se les permitirá servirme. No permitiré que los engañadores sirvan en mi casa y los mentirosos no permanecerán en mi presencia. Mi tarea diaria será descubrir a los perversos y liberar de sus garras a la ciudad del Señor. Bueno, aquí hemos leído entonces 4 capítulos más el Salmo 101, y el Salmo 101 lo añadimos en este punto precisamente porque hay comentarios que se
asignan a que van un poco ligados en el momento cuando precisamente Dios hace el pacto con David. Y una vez que David se instala en el palacio y el Señor le da descanso de todos sus enemigos, entonces viene Natán y le da una promesa. Entonces, por tal razón es que el Salmo 101, si lo notas, es algo especial, precisamente porque David declara que va a tener cuidado todos los días de llevar una vida intachable. Imagínate, después de una promesa que le da al saber que su reino va a perdurar para siempre, entonces él dice: viviré con integridad en mi propio hogar. Porque si notas ya en este punto, entonces él ya vivía como en su propio palacio y demás. Y algo que le agradó al Señor precisamente es que anteriormente nunca nadie se había preparado por hacer una casa para el Señor. Entonces esto agradó mucho al Señor y es por esto que le das precisamente ese tipo de promesas. Entonces hay algo importante, y es que en el capítulo 6, verso 10, dice: David decidió no trasladar el arca del Señor a la ciudad de David. Y esto es un paréntesis. ¿Y por qué? Y entonces decidió llevarla a la casa de Obed-Edom. Entonces realmente no es que el Señor hubiera sido malo porque esta persona, cuando iba a caer el arca, le iba a sostener, sino que era la misma presencia. Quizás de cuenta como si tú tuvieras una antorcha con fuego y ves que como que el fuego quizás va a caer, y un instinto tuyo lo que haces es como que hoy lo quieres levantar, sabes que te vas a quemar porque la llama quema. Es exactamente lo mismo. Entonces realmente es para que entendamos la magnitud de lo que significa llevar la presencia del Señor. Entonces luego de esto vemos que en la casa de este hombre Obed-Edom es toda bendecida por causa de la misma arca de la presencia del Señor. Entonces David entiende y decide ahora sí llevar el arca a la ciudad de David. Y hay algo tan especial, y dice: David danzó ante el Señor con todas sus fuerzas, vestido con una vestidura sacerdotal. Entonces vemos que aunque Mical lo había despreciado por tal motivo, no me podría imaginar cuán maravilloso debió haber sido ese momento donde precisamente David estaba danzando. Imagínate, él siendo el rey y danzando de una forma súper especial y salida fuera de lo común. Entonces esto nos muestra literalmente el gran amor de David hacia Dios. Y entonces precisamente Dios le dice en el capítulo 7, le dice: te saqué de cuidar ovejas en los pastos y te elegí para que fueras el líder de mi pueblo. Imagínate cuál gran amor tenía precisamente Dios hacia David. Y por eso es que David hace una oración de gratitud. Entonces por eso también el Salmo 101 va ligado a este capítulo, porque decía: ¿quién soy yo, Señor, para que tú me hubieras mirado a mí? Entonces yo creo que, bueno, personalmente muchas veces yo también me he hecho esta pregunta, y quizás tú también, y es: Señor, si yo quizás siendo una simple persona, o en este caso un simple pastor, entonces nos elegiste a nosotros. Entonces por eso el amor de David hacia Dios era algo fuera de lo común realmente, porque si vemos a través de toda la Biblia que hemos leído hasta este punto, nadie hablaba de la forma en cómo David se expresaba hacia Dios. Claramente hay hombres que amaban a Dios, como lo vemos Moisés, Josué, Samuel, su obediencia y su temor, pero realmente llegar hasta este punto de querer hacer una casa para el Señor, adorarlo sin importar lo que diga la gente, y ver cómo Dios le daba victoria tras victoria tras victoria, esto es simplemente el favor del Señor. Entonces creo que es una invitación para que nosotros también podamos pedirle al Señor: Señor, haz de nosotros tu hogar, tu morada. Muchas veces le podemos decir, no está mal, porque es como una expresión de amor, y es que le decimos al Señor como: ven y visítanos. Y claro, es algo muy especial porque queremos conocerle, pero más allá es que le podamos decir al Señor: habita en nosotros, porque
el que le digamos al Señor habita en nosotros, es que le estamos diciendo al Señor, haz de nosotros tu morada, tu hogar. Y realmente entendemos que Dios es un Dios todopoderoso que vive en la eternidad, pero Él también desea tener comunión con nosotros. Imagínate, Él cuando vino y creó a Adán y Eva, Él mismo los creó. Él no simplemente habló y fue hecho, sino que Él mismo nos formó de la tierra, como lo dice la palabra de Dios. Entonces esto quiere decir que Dios quiere tener esa misma comunión con nosotros. Y cuánto más si no nos había enviado a su Hijo para que por medio de Él esa relación hubiera sido restaurada. Entonces mi oración, mi petición es que le podamos decir precisamente eso al Señor, que haga de nosotros su morada y que le podamos amar con todo nuestro corazón. Así es que vamos a orar. Señor, te damos gracias. Gracias por un nuevo día más de vida. Gracias por mostrarnos tu amor, tu favor y tu misericordia. Te pedimos que nos ayudes, Señor. Ayúdanos para cada día amarte más y más, para entregarte nuestro corazón y para cada día entonar un cántico nuevo que haya en nuestro corazón hacia ti, Señor. Que podamos entender y comprender que fuera de ti nada somos y que anhelamos que nuestra casa, que tu casa, Señor, pueda, Señor, estar en nuestros corazones. Que encuentres una casa limpia, llena de tu presencia y un corazón contrito y humillado delante de ti, Señor. Y te pedimos con todo nuestro corazón que jamás te vayas de nuestra vida, porque dice tu palabra que tú estás tocando a la puerta, Señor Jesús, y quieres entrar, habitar y estar en nuestro corazón. Así es que te pedimos que seas el Señor y dueño de nuestra vida. En el nombre de tu Hijo amado lo pedimos. Gracias te damos, Señor, porque hasta aquí nos has sostenido y nos has ayudado. Te damos gracias, Señor. Amén. Y bueno, así hemos terminado un día más de la Biblia en un año de forma cronológica y mañana seguiremos en un nuevo día. Dios te bendiga y espero que puedas seguir acompañándonos en este camino, en este recorrido, ya que hemos aprendido mucho y creo que el Señor nos quiere seguir enseñando. Dios te bendiga.